Hola a todos, soy el Dr. Apari y a continuación les voy a hablar acerca de una afectación que se va a dar a nivel de las heridas, sobre todo en aquellas personas que tienden a viajar a diferentes lugares. Esto generará una forunculosis, la cual se va a denominar miasis foruncular. Esta será generada por la Dermatobia hominis, por la mosca parda, la Cordylovia antropófaga y la mosca tumbu. En cada caso, estas larvas de estos insectos van a penetrar la piel alojándose en el tejido celular subcutáneo. Por lo general se va a encontrar una larva en cada lesión. Puede encontrarse en un solo paciente múltiples lesiones, las cuales cada una podrían contener una larva, sobre todo en el caso cuando se da por la mosca tumbu. Los pacientes suelen identificar en la piel una picadura de insecto, la cual van a evidenciar que esta va a ir extendiéndose o aumentando de tamaño progresivamente, lentamente, llegando a formar con el paso de los días la presencia de un nódulo a nivel de la piel, el cual puede medir entre 1 a 3 centímetros, entre 1 a 3 centímetros de diámetro. Es posible que en cualquiera de las lesiones estas puedan presentar una secreción de características serosanguinolentas, en la mayoría de casos con una escasa secreción. Los pacientes pueden tener una sensación de irritación, hormigueo o dolor lancinante episódico. La extracción de la larva intacta es curativa, aunque debido a la presencia de estas lesiones podría predisponer al paciente a una sobreinfección bacteriana, lo cual de cierta forma podría complicar esta infestación. Hay muchas formas de poder tratar esta afectación, si en el caso el paciente no podría extraer la larva. Entre ellas tenemos la oclusión de la herida o el orificio que ha causado este parásito, para lo cual se podría utilizar por ejemplo la vaselina. Esta vaselina, al ocluir las heridas provocadas por la larva, va a hacer que ésta tienda a migrar y salir a la superficie para poder respirar, y es ahí cuando tenemos que tomar esa oportunidad para poder atrapar y extraer esta larva. En esta imagen estamos observando una larva de Dermatobia hominis extraída. En esta imagen estamos observando un nódulo que contiene larva de mosca. Nótese el punto central. En esta imagen estamos observando cómo la larva de la mosca que sobresale de un nódulo eritematoso, es decir, rojizo en la piel, al ejercer presión sobre la presencia del nódulo. En esta imagen vamos a observar algo totalmente impactante, cuando esta larva se ha alojado en el cuero cabelludo de un paciente, en la cual pues vamos a evidenciar que se realiza la extracción de la misma del cuero cabelludo con el uso de unas pinzas. En la imagen A estamos observando la extracción de la larva del Dermatobia hominis de un nódulo en el cuero cabelludo. La lesión antes se tuvo que anestesiar con lidocaína para que no le cause dolor al paciente, y luego esta se extrajo de una forma suave en su totalidad. En la siguiente imagen, en la imagen B, observamos otra lesión del mismo paciente que contenía otra larva. Si te está gustando este video, pues no te olvides darle me gusta, compartir el mismo, suscribirte al canal, y de esta forma me animas a que siga haciendo más videos acerca de medicina que puedan ayudar a muchas personas. En este caso se evidencia una lesión por miasis, una miasis furuncular complicada. Este paciente, además de la miasis, había contraído sobreinfección bacteriana por dos bacterias, el Staphylococcus aureus y también el Streptococcus beta hemolítico, los cuales le causaron celulitis. Por tal motivo no se podría hacer un procedimiento quirúrgico a nivel de la lesión por esta miasis. Esta larva tenía que extraerse de todas formas, pero no se podía hacer la misma con los métodos que normalmente se utilizan, los cuales, como les expliqué, incluye asfixia, es decir, al taponar los orificios de las heridas o haciendo aplicación de la presión lateral del nódulo para poder extraer la misma. Y la cirugía, como les mencioné, estaba contraindicada debido a la celulitis. En este caso lo que se contempló realizar fue una especie de extracción por presión negativa a través de la utilización de un extractor de veneno comercial, lo cual es
muy económico y también pues es desechable. De esta forma, por presión negativa se pudo aspirar la larva de una forma sencilla y sin causar mayores complicaciones. En esta imagen en blanco y negro vamos a observar cómo se extrajo también una larva de Dermatobia hominis a través del uso de una pinza. En esta imagen además se va a evidenciar que en el cuerpo de la larva hay unas espículas negras. Estas espículas negras van a, de cierta forma, impedir que estas larvas sean extraídas con facilidad de los nódulos a nivel de la piel. En esta imagen vamos a evidenciar el ciclo de vida de esta mosca y cómo es así que llega a darse pues la presencia de estas larvas en las heridas. Como evidenciamos, esta mosca va a depositar a nivel de la piel una gran cantidad de huevos, entre ellos entre 10 a 50 huevos. Luego estos van a eclosionar migrando hacia la parte más profunda de la piel, es decir, a nivel del tejido celular subcutáneo. Y de esta forma se desarrollará la larva y luego irá migrando hacia la superficie de la piel, ya que va a requerir de oxígeno para poder respirar. Y es ahí cuando vamos a poder evidenciarla y se va a intentar extraer la misma. Aquí estamos observando la lesión típica del Dermatobia hominis, de la mosca, que va a generar la presencia de estos nódulos con la presencia de una larva en su interior. Aquí vemos una imagen del 2015 en la cual pues en los diferentes países de Latinoamérica va a identificar los casos de miasis, en las cuales por país van a describir cuántos casos se hallaron. Por ejemplo, en Perú se hallaron 7 casos. En el siguiente video les muestro cómo se pudo realizar la extracción de la larva, en este caso de miasis, en un paciente. Espero que les guste y espero también pues que puedan compartir el video. The big one. Oh my god. Yeah. A little bit. That's fine. Yeah, they're quick. That's the issue I had when I was trying to do it on my own. Gracias a todos por ver este video. Si les gustó, no se olviden darle me gusta, hacer su comentario, suscribirse al canal y compartirlo. Si desean que haga más videos al respecto, pues avísenme y yo los voy a hacer. Y sobre todo sobre este tema, ya que hay diferentes tipos de insectos que podrían causar lesiones similares a la miasis, como lo acabo de describir. Y si desean una consulta, me pueden contactar al WhatsApp, al número que siempre pongo aquí a mi costado, y de esta forma les puedo brindar una consulta por WhatsApp. Gracias a todos y espero que pasen un buen día.